Estamos estudiando el Gemara Yuma, Daf Chav Ches Amud Aleph, 28a en la página, en el comienzo del tercer capítulo de Yuma, justamente. Ahora la Mishnah va a empezar a explicar el trabajo que ocurría en el Beis Hamikdash, en el templo, algunas partes de lo que pasaba todos los días y otras partes de lo que pasaba en Yom Kippur específicamente. Esta Mishnah en particular, y en otros lugares también lo vemos así de la misma manera, pero esta Mishnah en particular tiene un par de frases que son muy ambiguas, complejas, digamos, de entender, pero la Gemara misma va a explicar estas frases. Entonces yo lo voy a traducir la Mishnah como está acá, una explicación breve y mínima, y después vamos a ver lo que la Gemara, discute sobre la Mishnah. O Marley Mamemune les dice a ellos, el encargado, que se refiere, Rashi dice, al secretario, digamos, del Beis Hamikdash, estaba el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, y el Segen HaKohen, el encargado, el secretario, el siguiente, el Vi Kohen, por así decir, era un Kohen también, obviamente, pero el Vi Kohen sumo sacerdote, una cosa así. El siguiente después del sumo sacerdote, decía así, todos los días a la mañana, salgan, ya vamos a ver por qué dice salgan y vean si llegó el momento para hacer shejita, para degollar al animal de la mañana, todos los días a la mañana. La primera ofrenda de la mañana es Tomit Shel Boiker, la ofrenda constante, porque era todos los días, Shel Shachar, de la mañana. Bien, pero la shejita, el degollado, tenía que ser durante la mañana. La Toira dice, Rashi lo trae, en el día en que degüellen, en el día en que sacrifiquen, tiene que ser de día, no había sacrificios de noche. Entonces, para hacer shejita tiene que ser de día. Y mi guía, si llegó el momento entonces de hacer efectivamente, ya llegó la mañana, llegó el momento de hacer la shejita, arroye, oimer barcoy, el que estaba arriba, vayan arriba y miren, como vamos a ver más adelante, que se subía a una superficie, a un techo, para mirar si ya era el momento del amanecer o no. Si era efectivamente el momento del amanecer, el que estaba ahí arriba mirando decía barcoy, que está relacionado con la palabra boiker. Mañana, es de mañana, ya está. Masio ben Shmuel Oimer, dice Masio ben Shmuel, y hay otras versiones en otros lugares en la Gemara que dice Matisiao ben Shmuel, decía Heir Pnei Kol HaMizrach H Hebron. No, lo que decía la persona no era solamente barcoy, sí es de mañana, sino que decía se iluminó todo el este, hasta incluso en la ciudad de Hebrón. Ya vamos a ver por qué. Vehu Oimer, y él, ¿quién es él? El que estaba arriba, el que estaba abajo, los dos, esto lo vamos a estudiar más adelante, dice sí, efectivamente, ya es de día, y ahí continuaban con el trabajo. Esta Mishnah no se ocupa, digamos, de cómo continuaba el trabajo, hasta aquí, digamos, esta primera parte de la Mishnah. Velama, pregunta la Mishnah, Velama ¿y para qué es necesario todo este proceso de subir a un techo, mirar, se iluminó el cielo, no iluminó el cielo en Hebrón, no en Hebrón? Shepa, Majas a la Moira Levana, la Mishnah contesta porque una vez se elevó la luz de la luna, digamos que la luna pareció muy grande y muy fuerte, Vedimu Shehi'ir Mizrach, y pensaron que por cuanto la luz de la luna es una reflexión de la luz del sol y a veces es muy fuerte, y hay luz, por así decir, pensaron que ya era de día, ya se iluminó el este, el sol sale por el este, por supuesto. Veshachatu Satomit, e hicieron, por cuanto ya era de mañana, pensaron que ya era de mañana, e hicieron la ofrenda de la mañana, la shejita, degollaron, pero después se dieron cuenta que no era de mañana, era de noche todavía, era la luz de la luna, y sacaron esta ofrenda, por cuanto fue degollada en forma psula, inválida, de noche, la sacaron para quemar, y no la ofrendaron efectivamente. Después tuvieron que traer otra ofrenda, una vez ocurrió una cosa así, otra ofrenda de la mañana. Punto. Continúa la Mishnah diciendo, bajaban al sumo sacerdote, ya vamos a ver de dónde lo bajaban, de por qué, cuál es la conexión con el asunto anterior, paciencia. Bajaban al Kohen Gadol, al Beis HaTvila, a la mikve, a un baño ritual. Punto. Zeaklal, esta es la regla Hayab Mikdash, que había en el templo. Kol HaMeiseches Raglov, toda persona que, traducción literal, incorrecta, pero literal, todo aquel que acostaba sus piernas, o sea, iba al baño, a esto se refiere, y en la práctica podés ir al baño para hacer el número 1, para hacer el número 2, vamos a ver, Kol HaMeiseches Raglav, todo el que acuesta sus piernas, o sea, ir al baño para el número 2, Toun Tvila, tiene que ir a la mikve,
tiene que hacer un baño ritual, bañarse ritualmente después de ir al baño. Bejol, Matil Maim, y toda aquella persona que hace el número 1 en el Beis Hamikdash, en el templo, había un baño, etcétera, se llamaba Kisei Kovoid. En la Mishnah Tomid, en la Gemara Tomid explica el trono de gloria, que por supuesto suena como un eufemismo, el trono de gloria, que está ahí sentado, etcétera. Pero interesante, la Mishnah dice, ¿cuál era la gloria de este trono? Que si vos desde afuera lo encontrabas cerrado, quiere decir que había alguien adentro. No es que se cerraba de adentro, desde afuera se cerraba cuando había alguien adentro, entonces la persona que venía de afuera veía que estaba cerrado. Ok, este era el Kvoidei, esta era la gloria de este trono, por así decir, entre comillas. Ok, toda aquella persona que iba al baño para hacer el número 1, tiene que santificarse sus manos y sus pies, como se hacía todos los días antes del comienzo de la boida del trabajo. Los koyanim, los sacerdotes, se lavaban las manos y los pies desde el kio, una especie de samovar grande que tenía agua, etc. Esto es la Mishnah. Pasamos ahora a Chof Hezemut Beis, 28b, en el análisis de esta Mishnah, la Gemara. Tanya Rabbi Shmuel Oimer, dice Rabbi Shmuel, Barak Barkoi. La persona que estaba en el techo mirándose ya iluminó, o sea, el este, o sea, si ya amaneció, no decía Barkoi, como dice la Mishnah, sino que decía Barak Barkoi. Decía 2 veces esta palabra. Pero la novedad ¿cuál es? Que no es que están discutiendo qué palabra decir, sino que Barkoi significa un nivel de amanecer, un poquito. Barak Barkoi es un poquito más de amanecer. Rabbi Akiva, hoy me dice Rabbi Akiva, ala Barkoi, no, un poquito más, ya se elevó Barkoi. Están discutiendo el Tana de la Mishnah, el maestro de la Mishnah, Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva, en qué horario ya se podía hacer shchita. Ya son 3 horarios que se dieron. Barkoi es el primero, Barak Barkoi es el segundo, ala Barkoi es el tercero. Nehuma ben Avkishon, Oimer, dice Nehuma ben Avkishon, Af Barkoi ve Hebron. No, más todavía. Tenía que estar iluminado en la ciudad de Hebrón. Hebrón es una ciudad un poco más al sur de Eretz Israel. Masya ben Shmuel Amemuna le Payas Isaimer. Dice Masya o Matisiao ben Shmuel, que era el encargado de todas las loterías, como estudiamos en las clases pasadas, en el capítulo anterior, las loterías, cuántas eran, qué se sorteaba, etc. Él decía otra frase, otra idea, o sea, otro horario. Heir penei kol mizrach h Hebrón. Se iluminó el rostro de todo el este, o sea, todo el horizonte, digamos, del lado del este, hasta la ciudad de Hebrón. Ese es otro horario, un poco más tarde todavía. Rabbi Yehuda ben Beteira, Oimer, dice Rabbi Yehuda ben Beteira, hey, ir pneikol mizrach al Hebrón, básicamente la misma frase que Matisiao ben Shmuel, se iluminó todo el horizonte del lado del este, hasta que incluso en Hebrón se iluminó, pero agregaba un punto más, y esto significa un horario un poco más tarde todavía. Y salía cada persona a su trabajo. Punto. Hasta aquí la braisa. Diferentes horarios. El Tana en la Mishnah, Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva, teníamos Nehuma ben Avkishon, tenemos a Rabbi Yehuda ben Beteira. Pregunta la Gemara sobre la Mishnah. Momento, el último horario, todos los anteriores están todo bien, pero el último horario de Rabbi Yehuda ben Beteira, que cuando las personas salen a trabajar, ahí es donde se hacía shchita, y Aji, si es así, no hágale tuba, estaba muy luminoso el cielo, porque la gente sale a trabajar antes, no había electricidad, no había nada, la gente sale a trabajar cuando se hace de día. Pero acá, si ya estamos hablando de que recién amaneció, no podés decirme que se hizo de día, tan fuerte que la gente sale a trabajar. ¿Qué está diciendo Rabbi Yehuda ben Beteira? Responde la Gemara, Lisker Poyalen Kamrinan. Estamos hablando de alguien que viene a contratar trabajadores. Las personas que contrataban trabajadores para su campo, para lo que sea que tenían que salir bien temprano a la mañana, cuando todavía estaba un poco oscuro, para contratar gente y asegurarse que al comienzo del día ya iban a tener gente para trabajar. Rav Safra, dice Rav Safra, de Abraham, el rezo de Abraham, acá no se refiere específicamente a Abraham Avinu, sino que se refiere en general a los rezos, que en otro lugar en la Gemara dice que están establecidos en recuerdo de nuestros patriarcas, etc. de Abraham, acá específicamente explica Rashi, estamos hablando del rezo de la tarde. El rezo de la tarde, ¿a partir de qué momento se puede hacer el rezo de la tarde? Ya estábamos diciendo antes, el rezo de la mañana, por así decir, el momento de shchita, ¿a partir de qué momento de la mañana se puede hacer? Pero a partir de qué momento en la tarde ya decimos, bueno, señores, ya es de tarde, ya no se llama más mañana.
explica Rav Safra, de vuelta, el rezo de Abraham, desde que se ponen negros las paredes. ¿Qué significa ponerse negras las paredes? Rashi tiene una explicación muy interesante. Vamos a leer directamente Rashi. Las paredes que están orientadas hacia el este, o sea, el sol empieza a salir, ilumina sobre la pared, propiamente dicha, que está orientada hacia el este, se pone blanca desde el brillo del sol Netzahama, desde que sale el sol, que viene desde el este, y brilla la luz sobre ellos, y al comienzo de la séptima hora, dice Rashi, paréntesis dentro de Rashi, esto no lo dice él, lo agrego yo, en el judaísmo los horarios se observan de la siguiente manera. Tomamos la salida del sol y la puesta del sol como las horas de día. Al día lo llamamos la salida del sol, la puesta del sol. Y la noche, las horas oscuras, lo llamamos desde la puesta del sol hasta el próximo amanecer. Todo ese tiempo lo dividimos en 12, independientemente de si son realmente 12 horas o no. En verano, el día es más largo que la noche. En invierno, la noche es más larga que el día. No importa. Todas esas horas las dividimos en 12. Por eso puede ser que haya horas, se llaman shazmanis, horas proporcionales de más de 60 minutos. En verano, las horas del día van a ser de más de 60 minutos. En invierno, las noches, las horas de la noche van a ser más de 60 minutos. Pero no importa. Tomamos todo ese periodo de tiempo, lo dividimos en 12 y decimos que el mediodía es cuando el sol está perpendicular, perfecto, sobre la cabeza de las personas. Hoy en día, y esto está todo bien, simplemente estoy explicando cómo funciona en la Toira, hoy en día no es tan así, porque hoy en día los países, y está perfecto, utilizan ahorro de energía, momentos de salvar, digamos, y utilizar de la mejor manera posible, optimizar la luz del sol. Entonces puede ser que el mediodía, lo que llamamos las 12 del mediodía, no sean realmente las 12. No es así. Sino que sean las 2 de la tarde o algo por el estilo, porque nos conviene aprovechar mejor la luz del día. Pero en la época de la Gemara no había esto. En la época de la Gemara del Talmud, las 12, por así decir, el Hatzois, la mitad del día, el sol está perpendicular sobre la cabeza de las personas. Entonces el comienzo de la séptima hora, si dijimos que eran 12 horas de luz, la sexta hora es cuando el sol está en la cabeza, es el comienzo que empieza a transitar la séptima hora. Continuamos, cerramos paréntesis y continuamos con Rashi. En el comienzo de la séptima hora, el sol está en el medio del cielo, en la cabeza de las personas, y no hace una sombra. No hay sombra. Sino que solamente abajo en las murallas se oscurece esa parte de la muralla, porque el sol está pegando de arriba. Continúa Rashi, el sol no brilla sino desde arriba de la pared, en el ancho de la pared. Cuando el sol sale del este y pega contra la pared, está pegando contra el alto de la pared. Pero cuando el sol está arriba y pega contra la pared, pega solamente contra el ancho de la pared. Así explica Rashi. Y esto genera sombra de la parte de arriba de la pared, del borde de la pared, sobre la parte de abajo, y ahí es que decimos que se oscurece. Y este es el momento en que empezamos a llamarlo de tarde. Ya es tarde. Bien. Entonces, Rav Safra estaba diciendo, de vuelta, el rezo de Abraham, es decir, el rezo de la tarde, es a partir de que se ponen oscuras las paredes. Ahora entendimos, de acuerdo al comentario de Rashi. Rav Yosef, dice Rav Yosef, Anadme Abraham, Nikum Benigmar. ¿Acaso nosotros vamos a aprender de Abraham? Y en la práctica, ¿qué significa el concepto de aprender de Abraham? Rashi explica. Abraham viene a enseñarnos que tenemos que ser zrizim, tenemos que ser diligentes. Así como Abraham fue diligente cuando tenía que sacrificar a su hijo, Yitzhak, se levantó, Vayashkem Abraham Baboiker, dice la Toira. Abraham se levantó temprano a la mañana, Dios lo mandó a matar a su hijo y Abraham se levantó temprano, no dijo, no, voy a dormir un rato más, total, pues tengo que matarlo. Se levantó temprano. De la misma manera dice Rav Yosef, Abraham, vamos a levantarnos y aprender de Abraham. Omar Robe, Tana, Gomar, mi Abraham, Veanando y Gabriel Minei. Si el Tana, el maestro de la Mishnah, de la Braisa, aprende de Abraham, ¿acaso nosotros no vamos a aprender de él? Claro que debemos aprender de él. De Tania, porque aprendimos en una Braisa lo siguiente, dice Robe a Rav Yosef, Uveyoy Mashmini y Moy Besar Lose. En el octavo día, en Parshas Tazria, la Torah dice que hay que hacer bris, hay que hacer la circuncisión, cortarle el prepucio al bebé recién nacido, etc., a los 8 días. Melamed, esto te enseña, Shekol Hayom Kosher Lamila. Todo el día puedes hacer el bris.
La Torá dice, Vayom Hashmin, en el octavo día, todo el octavo día, es verdad, no se puede hacer de noche, porque la Torá dice, Vayom Hashmin, en el octavo día, pero se puede hacer durante todo el día. Solo que, Sheazrizin Magdimin le mitzves, aquellas personas diligentes se apuran a hacer los preceptos bien temprano, Shenemar, por cuanto está escrito, Vayashkim Abraham Aboiker, Abraham se levantó temprano a la mañana y ató su burro, etcétera. Entonces, ¿qué está diciendo Rabbi Yosef? ¿Por qué no podemos aprender de Abraham a ser diligentes? Aparentemente el primer tiempo que ya se podría hacer shchita, vamos a hacer shchita. ¿Qué me esperás hasta el mediodía? ¿Qué mediodía? ¿Para qué? Amar Robe, sino que Robe dice así. Rabbi Yosef hakakashole. Rabbi Yosef tiene un problema, una pregunta acá. Rabbi Yosef no estaba cuestionando que aprendemos de Abraham. Obvio que aprendemos de Abraham. Y está en una braisa aparte. Rabbi Yosef es posterior, de la época de la Gemara, y la braisa es de la época de la Mishnah, y por supuesto que aprendemos de la braisa. Entonces Rabbi Yosef no está cuestionando esto, sino que Rabbi Yosef está cuestionando otra cosa. De Tnan aprendimos en la Mishnah lo siguiente. Ahora vamos a estudiar cuál es la pregunta de Rabbi Yosef. Hal arbei pesachim liois be'erev Shabbos, si erev Pesach, el día anterior a la fiesta de Pesach, en Pesach hay que ofrendar un Korban Pesach, una ofrenda de Pesach. Hoy en día no se hace, no tenemos Beis Hamikdash, pero estamos hablando de un caso en el cual sí se haría, si hay Beis Hamikdash, hay templo. Erev Pesach, el día anterior a Pesach hay que ofrendar hacia el atardecer una ofrenda, que después se comería esa noche, que es la noche ya de Pesach. Acá estamos hablando del 14 de Nisan, Pesach es el 15 de Nisan. Entonces, de vuelta, Hal, Arbe Pesachim Lies Be'erev Shabbos, si el día anterior a Pesach cae un viernes, el 14 de Nisan es un viernes, Nishchat Besheish Umechza, se hacía la ofrenda, por supuesto el viernes hay poco tiempo, porque viene Shabbos, y en Shabbos no se puede hacer ofrendas que no correspondan con Shabbos propiamente dicho, las de Shabbos sí, pero si no corresponden con Shabbos no, y acá tenemos el Korban Pesach, la ofrenda de Pesach, que no tiene que ver con Shabbos, tiene que ver con Pesach. Entonces, ¿se puede hacer o no se puede hacer el viernes? La respuesta es sí, claro que sí. Todavía no es ni Shabbos, porque es viernes, y no es Yom Tov, es el 14 de Nisan. Pero hay que apurarse, porque hay mucha gente que va a traer su Korban Pesach. Esto es algo para estudiar en sí, Psachim, no es ahora el momento, pero se juntaban en grupos para traer ofrendas, y todo el pueblo de Israel hay una obligación de comer un kezais, una parte de un Korban Pesach. Hoy en día no cumplimos esta obligación. Lo representamos con un cuello de pollo o pata de pollo en la queara, en el plato de fiesta de Pesach. Okay, esto es una cuestión de Pesach. Pero en la práctica había que ofrendar un montón de corbanos, de ofrendas en el día anterior a Pesach. Pero si es viernes no tenemos tiempo. Ok, entonces vamos a empezar lo más temprano que se pueda. Vamos a empezar lo más temprano para que dé tiempo para ofrendar todas las ofrendas de Pesach. Entonces la Mishnah dice, si Erev Pesach, de vuelta, Hal, Arbe Pesachim Lies Be'erev Shabbos, Nishchat Beshesh Umechza. Si Erev Pesach, el día anterior a Pesach caía el viernes, entonces la ofrenda de Pesach empezaba a ofrendarse a partir de la 6:30. Sexta hora ya dijimos que era el mediodía, cuando el sol está en la cabeza de las personas. A las 6:30, no a las 6:30 de la tarde, a la hora 6:30, mediodía, ya se empezaba a ofrendar, a preparar Nishchat, a degollar la ofrenda de Pesach, Bekorev Besheva Umechza, y a partir de la 7:30 ya se ofrendaba, ya se ponía en el altar. Pregunta la Gemara, esta era la pregunta de Rabbi Yosef. ¿Por qué no ofrendamos, no degollamos, perdón, por qué no degollamos la ofrenda de Pesach a partir del horario que dijo Rav Safra? Si Rav Safra dijo que lo hice de Abraham, el rezo de Abraham es decir, a la tarde. ¿Cuándo empieza la tarde? Cuando las paredes se ponen negras abajo, porque ya el sol está en la cabeza y la sombra del ancho de la pared ya produce un poco de oscuridad en la base de la pared. Eso ya lo llamamos de la tarde. ¿Por qué no hacemos la ofrenda de Pesach a partir de esa hora? ¿Por qué esperás media hora más? Si todo el asunto es Zrizim Makdimut le Mitzves, los diligentes se apuran para hacer preceptos. Por eso Rabbi Yosef preguntó, ¿no aprendemos de Abraham a ser diligentes? Claro que aprendemos de Abraham a ser diligentes. ¿Qué está preguntando Rabbi Yosef? No, Rabbi Yosef, de vuelta, lo repito, está preguntando por qué no ofrendamos la ofrenda de Pesach más temprano, media hora más temprano, como Abraham, que era diligente. Pregunta la Gemara, ¿pero qué pregunta es esta?
Dilma, Koisle de Beis Hamikdash, Besheshu Mechza Meshachre, quizá las paredes del templo del Beis Hamikdash, cuando se ponían negra abajo, más oscuro, cuando había un poquito de sombra, a la hora 6:30, el mediodía más media hora. Por eso, Rav Safra, los dos tienen razón. Hay que hacer las cosas lo más temprano posible, eso es lo que dice Rav Yosef. Y Rav Safra dice, bueno, pará, lo más temprano posible es cuando ya empieza a haber sombra. Eso lo llamamos tarde. A la tarde, quiero decir, al atardecer. Entonces lo más temprano posible es eso. ¿Por qué efectivamente a las 6:30 es que en el templo se oscurecía la parte de abajo de las paredes y no a las 6? ¿Por qué a 6:30 y no a las 6? Porque no eran perfectas las paredes del templo, eran como si fuesen medio triangulares, como si fuesen pirámides, pero no pirámides así como las pirámides de Egipto, sino que estamos hablando de que en la base, para que se sostenga la parte de arriba, la base tiene que ser más ancha. Estamos hablando de piedras que estamos hace 3.000 años, 2.500 años. Entonces la parte de abajo la hacía más ancha, la parte de arriba les permitía llegar más alto. Pero entonces al no ser perfectas, la sombra no era a las 6 al mediodía justo, sino que es mediodía y media hora más. Así responde la Gemara. Inamei, eso es una posible respuesta. Y si querés te doy otra respuesta. Sha'ane Abraham. Abraham era diferente. Abraham era Zoris, era muy estricto, digamos, muy diligente, e incluso al mediodía ya estaba listo, y ya se llama Erev, el atardecer. ¿Por qué? Porque Abraham era un experto, astrónomo, astrólogo, sea como fuera que lo quieran traducir, no importa, era experto en todo lo que tiene que ver con Mazalois, dice Rashi, con las constelaciones, etcétera, y el comienzo de cada hora, etcétera. Entonces Abraham sabía perfecto a qué hora había que empezar, lo que él tenía que hacer. Vayashkim Abraham Baboiker se levantó a la mañana temprano, pero nosotros, que no somos perfectos, miramos para arriba y decimos, sí, el sol está perpendicular, sí, pero es exacto perpendicular. Realmente, no puede ser que esté un grado todavía dentro de lo que llamamos la mañana y no es el mediodía. Y no sabemos, bueno, esperá media hora más. Si vos esperás media hora más, con seguridad estás dentro de lo que se llama el atardecer. Y Name, si querés te doy otra respuesta de por qué Abraham era tan preciso. Vayashkim que a la mañana somos re precisos y a la tarde no tanto. ¿Por qué digo que a la mañana somos precisos? Como dijimos todos los horarios en la discusión de la Mishnah con la Braisa, etc. ¿A qué hora se empezaba a hacer Shchita? La otra respuesta es Mishum de Zaken Yeshiva Hava. Abraham era un experto porque era un anciano sentado en la yeshiva. Abraham estudiaba Toira, como vamos a empezar a estudiar. Entonces, por cuanto Abraham era un experto sentado en la yeshiva, estudioso, etc., él sabía perfecto los horarios. Y nosotros no somos tan perfectos, entonces esperamos media hora más para el atardecer. De Omar Rav Chama bar Hanina, dice Rav Chama bar Hanina, Miyemeyen Shelavoiseinu Loi Pirsha Yeshiva Mehem. Desde antaño, digamos, de los días de nuestros patriarcas, nunca se separó la yeshiva, el estudio de Toira de ellos. Estaban en Egipto, estudiaban Toira. Shenemar, como está escrito, Dios le dice a Moishe Rabbeinu cuando tiene que sacar al pueblo de Israel de Egipto, Leich viosaftas zikne Israel. Andá y juntá a los ancianos del pueblo de Israel. ¿Qué tiene que juntar a todos los viejos? Andá a saber dónde vienen todos los viejos. No se refiere a los ancianos, los viejos. Se refiere a los estudiosos del pueblo de Israel, que eran los líderes espirituales, digamos, del pueblo de Israel. Dios le dice a Moisés, anda a juntarlos y decirle que yo los voy a redimir, etc. Toda la historia en Parshas Shmois, en Pesach. Esto era en Mitzrayim, en Egipto. En el desierto también eran estudiosos, tenían una yeshiva, una casa de estudios. Shenemar esfali shivim ish mizikne Israel. Dios le dijo a Moisés, cuando necesitaba delegar un poco la justicia, etc., le dijo a Moisés, anda y juntame 70 de los ancianos del pueblo de Israel. ¿De cuáles? ¿Cuántos años tienen que tener para ser ancianos? Ok, no estamos hablando de la edad, estamos hablando del estudio. Abraham vino Zaken yeshiva. Abraham vino también era un anciano y estaba sentado en la yeshiva. Shenemar, por cuanto está escrito, Abraham Zaken Boba Yomim. Abraham era un anciano venido en días. Anciano es Zeshekana Chochma. Zaken en hebreo es anciano. Anciano no es un viejo. Es Ze Shekana, Zaken, Ze Shekana Chochma. Es un tipo que adquirió sabiduría. Yitzchok avinu Zaken yeshiva hoya. Yitzchok también era un anciano y estaba sentado en la yeshiva. Shenemar, como está escrito, Vayehiki Zaken Yitzchok. Y fue cuando Yitzchok era un Zaken, un anciano. Estudiaba Toiro.
Jacob Avinu Zaken Yoshev Yeshiva Haya. Jacob también era un anciano y estaba sentado en la yeshiva. Shenemar, por cuanto está escrito, Ve'eina Israel Kovdu Mizoiken. De vuelta la misma palabra. En Parshas de Yehi, los ojos de Jacob eran pesados porque era muy zaken, muy anciano, mucho estudio. Eliezer también, el sirviente de Abraham, era un anciano y estaba sentado en la yeshiva. Shenemar, por cuanto está escrito, Vayomer Abraham el Abdoi Zekan Beisoy. Le dijo a Abraham en Parshas Hayesara a su sirviente Eliezer, Zekan Beisoy, el encargado de su casa, el anciano. Oh, era estudioso. A Moishe Bejolasheloi termina el versículo, el que gobernaba sobre todas las cosas de Abraham. Esto es lo que dijo Rabham Bar Hanina. Entonces, esta es la respuesta, digamos, a la pregunta de Rabbi Yosef. ¿Por qué no hacemos más temprano? Bueno, porque Abraham era experto. Era experto y nosotros no somos tan expertos. Rabbi Lazar. Y explicó Rabbi Lazar sobre el último versículo que trajimos, de Eliezer, que era Moishe era el experto en todo lo que era el que gobernaba, sobre todo lo que tenía Abraham. Era un experto en la toira de Abraham, de su maestro Abraham. No solamente era experto en el negocio de Abraham, en lo que tenía Abraham, en manejar de las propiedades a Abraham, sino que en la toira, en las cosas que estudiaba Abraham, Eliezer también era un experto. Juda Mesek Eliezer, dice la toira en otro lugar, que era Eliezer de Damasco, de la ciudad de Damasco aparentemente. Omar Abelazar, dice la Abelazar, doile un mashke mi toirase shel raboy. Damesek es doile un mashke. Doile es extrae agua y mashke es hace beber a otros de la toira del estudio de su maestro Abraham. Leajerim, a otros. No solamente bebía él, sino que hacía beber a otros también. Extraía de Abraham y le daba de beber a otros. Omar Rav, dice Rav, ¿quién Abraham vino con la toira kula? Abraham vino cumplía toda la toira. Shenemar, por cuanto está escrito, Ei, que vaya llama Abraham bekoili. La traducción literal es, por cuanto escuchó Abraham mi voz. Entonces vemos que Abraham cumplía la voz de Dios, escuchaba la voz de Dios, cumplía las mitzvahs. Cumplía toda la toira. Malei, Rav Shimi Barjía le Rav. Le dijo Rav Shimi Barjía a Rav, Veima Sheva mitzvahs, y quizás esto está hablando solamente de los 7 preceptos que Dios le entregó a Bnei Noach, a Adam Arishon, el primer hombre. Dice Rambam, me explica claramente en la Ley de Reyes, capítulo 8, Dios le dio a Adam 6 mitzvahs, 6 preceptos, no matar, no robar, etc. Y a Abraham le dio a Noach, le dio un 7º precepto, no comer parte de un animal vivo. Y quizás lo que Abraham estudiaba, ¿qué prueba hay de que estudiaba todo, que cumplía toda la Torá? ¿Qué prueba es? ¿Qué prueba hay? Quizás eran los 7 preceptos de Bnei Noach. Responde la Gemore, milo, pero no tenés también el bris, la circuncisión. Dios le dijo a Abraham que se tiene que circuncidar. Entonces, ok, digamos que Abraham cumplía los 7 preceptos de Bnei Noach y el bris, la circuncisión. Si es así, el versículo dice, el versículo dice que cumplía mis preceptos, dice Dios, ¿no? Sobre Abraham, mis preceptos, mis leyes. ¿Qué viene a agregar esto? Ei que vaya llama Abraham bekoili, por cuanto Dios escucha mi voz, Abraham escucha mi voz, dice Dios. ¿Sí? Y aparte cumple mis preceptos, y aparte estudia mi toira. Entonces, ¿qué es? ¿A qué se refiere cada parte de este versículo? Omar Rav y Ravashi, dice Rav en nombre, y hay quien dice que esto lo dijo Ravashi, Kiem Abraham Avinu afilu eruvet afshilin. Abraham Avinu cumplía incluso los que sería posteriormente preceptos rabínicos. Eruvet afshilin, no voy a explicar todo lo que significa ahora, el que sabe bien, el que no sabe, no es nishkeferlach, no es grave, pero se refiere a un proceso que una persona hace para poder preparar comida en un Yom Tev, en un día festivo, para el Shabbos siguiente, inmediato pegado al Yom Tev. Cuando Yom Tev, por ejemplo, cae viernes o jueves y viernes, o viernes y sábado, para poder preparar comida desde Yom Tev para Shabbos. Shenemar, ¿cómo sabes que Abraham cumplía incluso los preceptos rabínicos? Shenemar, Tzoiroisai, mis Torot, mis leyes en plural, Ajas Toiresh Biksav, Ajas Toiresh Balpe. Una se refiere a la Torah oral, escrita, y otro se refiere a la Torah oral. Tzoiroisai, mis Torot. Ok.
Hasta acá el primer asunto en el análisis de la Mishnah. Vamos al segundo asunto. Masya ben Shmuel Oimer Hule. Behu Oimer Hein. Dijimos en la Mishnah que había algo que era difícil, muy ambiguo, difícil de entender. Masya o Matisiao ben Shmuel decía que se subía un tipo arriba y decía Heir Peneko Mizrach, ya se elevó todo, ya se iluminó todo el este, etcétera, hasta incluso en Hebrón. Y el otro decía Hein. ¿Quién es el otro? ¿Quién es el que decía sí? ¿Quién es el otro? Esto es lo que la Gemara quiere analizar. Mon Amar Hein. ¿Quién es el que decía sí? O sea, de abajo le preguntaban al tipo arriba, hey, ¿se iluminó todo? Y el tipo decía que sí. O de arriba el tipo decía, se iluminó todo, y abajo decían sí. Abajo decían sí, ¿para qué van a decir sí? El tipo te informó que se iluminó todo. ¿Quién es el que decía sí? Y si los de abajo le decían se iluminó todo, ¿cómo saben? El tipo, porque respondía sí. Pero entonces que él diga, ya se iluminó, hay algo que no se entiende, es muy ambiguo. Vamos a ver. Y leimahach de koi a igro hu halim hu mefasher. Si me vas a decir que el que estaba parado arriba es el que decía las dos frases, es decir, él decía, ya se iluminó todo el este, sí. En las palabras del Talmud, él sueña y él explica el sueño, las dos cosas. No, las dos frases no las puede decir la misma persona, no tiene sentido. Entonces, de koi a aro. Entonces el que decía sí es el que está parado abajo. Pregunta la Gemara, Minoyata, ¿y cómo sabía el de abajo? Entonces, el de arriba no puede decir las dos frases. El de abajo tampoco puede decir las dos frases. Tampoco puede decir las dos frases. Tiene que ser una y una. No puede ser el de arriba las dos, el de abajo las dos. No. Y de kaya aro. De kaya igro. No, yo te voy a explicar, es el Talmud. Si querés, te voy a explicar que el de abajo decía sí. Y si querés, te explico que el de arriba decía sí. ¿Cómo es? Y Baiseima, si querés, te doy una respuesta. De Kaya Igro, Omar, Iu, el que estaba arriba en el techo, ¿qué decía? Él decía, Heir Pnei Kol Mizrach. Se iluminó todo el este. Y le decía a él, de Kaya Aro, el que estaba abajo, le decía, HB Hebrón, incluso le preguntaba, incluso hasta Hebrón. Y el de arriba contestaba sí. Entonces el de arriba empezaba, se iluminó todo, el este. El de abajo preguntaba en Hebrón, el de arriba decía sí. Ok, esta es una respuesta. Y si querés te digo que el que decía sí era el que estaba abajo. ¿Cómo es? El de abajo preguntaba, se iluminó todo el este. Amarley, el que estaba arriba decía HB Hebrón, incluso también en Hebrón, Amarley, Hein. Entonces el de abajo decía, Hein, sí, efectivamente, vamos a seguir adelante. Entonces era un intercambio, pregunta y respuesta, solo que se discute cuál decía sí, si el de arriba o el de abajo. Vamos a parar acá, hoy estamos en Hof Ges Amud Beis 28b, casi al final de la página. Dios mediante, seguimos la clase que viene.